A esta hora, en Madrigal FM, presentamos Una Nueva Conversación, un programa con información de contenido y cultura. Además, recordaremos los mejores éxitos de los años 70 y 80. Una Nueva Conversación, junto a Diego González, a través de Madrigal FM. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes. Saludarles en este día viernes 14 de marzo ya de 2014. Estamos dando inicio a nuestro programa 194 de Una Nueva Conversación. Saludarles en esta tarde ya de día viernes, tarde de descanso. Esperamos para todos que haya sido una semana muy fructífera, y si hay algún problema, ciertamente ojalá haya sido solamente una circunstancia. Desde los estudios de Radio Madrigal en Nancagua 99.5, agradecerles su sintonía y también invitarles a que se mantengan en ella, o también escucharnos a través de la señal online www.madrigalfm.cl. Saludamos a nuestro equipo, como siempre. Saludamos a Víctor, que está en los controles. Saludamos a Pepe Galás, que nos manda la música que ustedes escuchaban al principio. Saludamos a Maribel también, que nos ayuda en la parte logística. Y por supuesto a Nino Galás, que nos ayuda con el manejo del canal en YouTube, que aprovechamos de invitarles y agradecerles también sus visitas, sus comentarios. Ha tenido mucho éxito y eso nos insta a seguir con nuestro programa. 194 programas, la verdad es que nos pone muy contentos. Escuchábamos la mejor música, como decíamos al principio, de los años 70. Escuchaban un grupo de 1981, Asia, un grupo de rock progresivo. Y fue una mezcla, fue un supergrupo le llamaban, ya que incluyeron ellos a varios miembros de otros grupos de los años 70 y 80, como Yes, como Emerson, Lake and Palmer y The Buggles. Entonces, este fue como considerado un supergrupo, Asia, para que lo recuerden. Ojalá alguna radio escucha le haya generado algún recuerdo del pasado, que es nuestro objetivo. Estimados amigos, nuestro programa tiene como objetivo conversar sobre el pueblo de Nancagua, sobre su pasado, pero también como programa, como producción, queremos estar siempre atentos a la contingencia de nuestro país, a la contingencia de nuestra provincia, de nuestra región, en fin, para también ampliar lo que es la conversación. Y para eso quiero comentarles que hoy día vamos a conversar sobre un tema muy interesante como es el deporte, y también un tema muy interesante como son los Juegos Suramericanos ODESUR Santiago 2014. Así es que yo los invito a que sigan en sintonía. Y para eso tenemos un experto en el tema. Tenemos a Francisco Rodríguez Silva. Él es juez internacional de gimnasia artística, que viene llegando de jurar, así se dice, Francisco, de jurar en los juegos que se están desarrollando en nuestra capital. Así que, Francisco, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Día viernes, de pronto descanso. No, hay que hacer hartas cositas aún. Ya. Y qué mejor que conversar, ¿cierto? Así es. Francisco, siempre partimos nosotros con nuestros invitados preguntando un poco sus orígenes y por qué en el fondo están desarrollando la actividad que desarrollan. Cuéntanos un poco sobre tu vida personal. ¿En qué sentido? ¿Tú de dónde eres originario? ¿Dónde estudiaste? Pues yo soy de Santa Cruz, estudié toda mi enseñanza básica y media en el IRFE. Ajá. Y ahí también me formé como deportista primero, y me dio el pase luego para ya ser entrenador y destacarme un poquito más como juez. ¿Cómo empezaste por qué decidiste ser gimnasta? La verdad que es un poco circunstancial. Uh-huh. Porque el colegio nos exigía tener un extraescolar, y con mi hermano pasamos por muchos extraescolares, y mi mamá nos llevó a la gimnasia como última alternativa. Y la verdad que a las 2 semanas ya ambos estábamos entrenando con el equipo selección del colegio, y fue un poquito, la selección de talento un poquito más rápida con nosotros, y nos gustó mucho. Mi hermano llegó a ser campeón nacional muy rápido, y yo un poco más lento en cuanto a resultados, pero más permanente. Perfecto. Francisco, o sea que el estímulo en el fondo fue circunstancial, digamos. Claro. No tienes familia que haya sido gimnasta. Mi papá me contó alguna vez que se subió arriba de una pirámide con las banderas. Ya. Pero no, claro. que eso...
en las revistas de gimnasia que se llamaban antes. Exactamente. Pero no más que eso en cuanto a familia gimnástica. Oye, y cuando tú comienzas en esto de la gimnasia artística, se llama, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Te gustó? ¿Te encantó? Sí, la verdad que a mí me fue como amor a primera vista, por Ujú. decirlo de alguna forma. Y luego muy rápido pasó a ser un estilo de vida. Ujú. Porque mucha gente dice que al ser deportista temprano, cuando uno es muy pequeño, se pierde etapas de la infancia, se salta procesos normales como todos los niños, pero para nosotros no fue tan así porque no, nos dedicamos de lleno, teníamos un objetivo que luego lo entendimos un poco más grande, que era, por ejemplo, tener la oportunidad de llegar a estudiar gratis. Correcto. Mi familia no tenía cómo darnos, nosotros somos dos hermanos muy seguidos, no teníamos cómo estudiar ambos a la vez. Claro. Por tanto, se nos presentó esa alternativa y fue un objetivo a cumplir y que cumplimos los dos sin ningún problema. ¿A qué edad partes más o menos, Francisco, Yo en la partí gimnasia? a los 6 años, Muy temprano. muy temprano. La verdad que la gimnasia es un deporte de especialización temprana, Ujú. pero por ejemplo el caso de Tomás González, que es el más famoso deportista que tenemos nosotros, él empezó a los 10 años. Ya. Con un proceso muy bien hecho, pero a los 10 años. Juan Pablo González, el muchacho de Chépica, que también compite por el IRFE aún y que está destacándose ahora junto a Tomás, él empezó a los 4 años. Ujú. Entonces, claramente depende del individuo, pero sí es una edad temprana, a los 10 años aún es muy chico para dedicarse permanentemente a algo. Y en la preparación, Francisco, a los 6 años no hay un desarrollo todavía del cuerpo, en fin, ¿cómo se va manejando eso? Porque ¿cómo lo manejan cuando viene después la pubertad y el cambio Claro, en el cuerpo? la digamos? suerte que tuvimos nosotros fue de contar con dos muy buenos entrenadores, como son Pedro Vara Guerrero y Luis Prado Solís, ambos aún entrenadores del IRFE, con muy buenos resultados. Ellos siempre se preocuparon de todas las etapas, ellos siempre respetaron las etapas. Por tanto, el entrenamiento estaba programado, si nosotros teníamos 10 años, estaba programado para nuestra capacidad. Ujú. No iba más allá a forzar, por ejemplo, que fuésemos niños musculosos, niños... No, todo se fue dando naturalmente porque si no tienes un deportista muy bueno, 2 años, Ujú. no 18 Claro, como es la claro. gimnasia. O sea, no iban sobreexigiendo en el fondo No, para de nada. acuerdo a las etapas. Y en ese... Centrémonos un poco en tu primera etapa, digamos, de deportista, en la niñez. ¿Tuviste competencias? Claro, ¿Cómo? yo tuve competencia a partir de los 6 años. Me acuerdo que mi primera competencia fue en el colegio y luego ya empezamos a salir al año siguiente a Curicó, Vallenar, yendo a los extremos, ponte tú, más lejos que llegamos. Pero yo me acuerdo y tengo bien marcado la segunda etapa. Ya. La ¿Esa de cuánto a cuánto, digamos, en edad? Yo entrené desde los 6 años hasta los 14 en un buen nivel, era un buen gimnasta, pero no destacaba. Ujú. Y yo tuve una lesión muy grave cuando a los 14 años, en un campeonato que me ganó precisamente Tomás González. Ya. Y tuve una lesión en el antebrazo izquierdo, tuve una doble fractura compitiendo. Y luego de eso yo solo tenía ganas de entrenar, quería que me sacaran el yeso para volver a entrenar. Y los fierros y todo eso, y sí fue bien complicado. grande, sí. Ya. Y luego de eso yo tomé un nivel bastante mayor al que ya tenía, Ujú. logrando ser seleccionado nacional juvenil y adulto hasta el año 2003, que yo me retiré de la competencia, de la alta competencia. Ujú. Pues ya estaba estudiando en la universidad y era complicado compatibilizar la selección nacional con los estudios. Claro. Y en el tiempo de colegio, ¿cómo compatibilizabas los estudios con el entrenamiento, que me imagino debe ser diario, Sí. las competencias? El Era- colegio ciertamente me imagino les daba algunas facilidades. Claro, ya cuando empezamos a salir a competir harto, el colegio siempre nos dio muchas facilidades, pero nosotros terminábamos el colegio, no me acuerdo bien los horarios, pero por ejemplo como los niños ahora 4:30, 5, y a las 4:30, 5 estábamos haciendo la preparación física en el gimnasio. Ujú. Teníamos la suerte de tener el gimnasio dentro del colegio y no teníamos que movernos mucho, era salir de la sala, entrar al gimnasio y entrenar. Claro.
Entonces hubo un tiempo que ya nosotros no hacíamos educación física porque esa hora la teníamos para hacer la preparación física para después llegar a entrenar nada más. La lesión que te provocaste no te generó, bueno, ya nos has dicho, pero a lo mejor en otro deportista pudo haber generado un miedo quizás. ¿En ti no pasó eso? No, no en ninguna forma. De hecho, el doctor, luego de operarme, luego de revisar todo el proceso médico, me dice, bueno, ahora te vas a dedicar al tenis, ¿no? Ya. Claro. Y no, yo claramente le dije que no y me dediqué a eso. ¿Y esta lesión, Francisco, se produce debido a que hay una mala, no sé, técnicamente hablando, digamos? Técnicamente hablando fue un error, yo creo que quizás compartido, porque nosotros usamos distintos implementos para favorecer el accionar dentro de los aparatos. Y la verdad que quizás por pocos recursos, quizás por irresponsabilidad o por poco conocimiento, este implemento no estaba en las mejores condiciones. Por tanto, se enredó en la barra y eso significó que yo también me enredara y ahí ya fue todo el proceso. Pero yo creo que fue un poquito eso, un poquito de mala suerte y un poquito de... ¿Y después seguiste entrenando con más ímpetu? ¿No te daba miedo, digamos, al tomar los implementos? Yo lo único que quería era subirme a la barra de nuevo. Ya. Entonces, ya cuando lo logré hacer, me acuerdo siempre, el primer día de entrenamiento, hice todo lo que hacía antes de la lesión. Ya. Y al segundo entrenamiento ya no podía hacer nada, tuve que hacer todo el proceso normal. Claro. Francisco, a pesar de, bueno, es una circunstancia, yo creo que en todo deporte hay lesiones, obvio. Sí, claro. ¿Tú recomiendas tu digamos, disciplina deportiva, la gimnasia artística? ¿Y por qué? Yo creo que sí. Yo creo que la recomendaría básicamente porque te enseña a superar todas las dificultades. Uno no se queda, pensándolo ahora como persona adulta, uno no se queda con los problemas hasta que los soluciona. Y es básicamente eso en la gimnasia. Uno se cae hasta que logra realizarlo de buena forma. ¿Y eso no cansa? Algunos quedan atrás, producto de... Algunos quedan atrás, muchos quedan atrás. O sea, hay que ser perseverante. Claro, como ejemplo te doy, por ejemplo, nosotros en el masivo, la primera clase éramos 50, cuando yo estaba en primero básico, y a cuarto medio llegamos 2. 2 solamente. 2. Wow. Entonces, la verdad que sí cansa, y cansa mucho, y te cae, y te pega, y te golpea, y te lesiona. Pero ahí está el sentido que yo le di a volver a pararte, a volver a intentarlo y a lograrlo. Claro. Estamos con Francisco Rodríguez Silva, él es juez internacional de gimnasia artística, estaba participando en los Juegos Suramericanos o de Sur Santiago 2014 y nos está contando, ya vamos a llegar ya a temas bastante interesantes que han pasado y que hemos visto a través de la prensa. Bueno, ya hemos conversado un poquito, Francisco, de las ventajas y desventajas que tuviera la gimnasia artística. Las ventajas, resumamos un poco eso. ¿Cuáles crees tú son las ventajas de ser gimnasta? Mira, si lo vemos en la parte más práctica, uno tiene una condición física permanente bastante buena. Yo soy profesor de educación física, lo que me ha ayudado también. Pero la fortaleza y lo bueno de ser gimnasta es lo que yo te decía antes, la actitud con la que tú enfrentas... La filosofía que tú vas desarrollando. Claro, la actitud con la que tú enfrentas la vida y el día a día. O sea, perseverar. Perseverar, por sobre todas las cosas. Y cualquier barrera que exista es superable. Es superable. Es superable totalmente. Y las desventajas, bueno, las lesiones, me imagino. Las lesiones que no son pocas. Y muchas veces no son menores. Entonces, eso quizás asusta un poco a la familia, más que al deportista, porque tú como deportista estás con todo el ímpetu y con todo el deseo de realizar las cosas. A la familia asusta un poco. De hecho, a mi papá nunca le gustó que yo entrenara. Pero por eso, porque nos veía con las manos rotas, nos veía de repente lesionado y no era grato. ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes, digamos, que se dan? Yo creo que las lesiones más frecuentes son en los hombros, en las muñecas, porque todas las articulaciones están en un grado de exigencia máximo de repente. Entonces, y las cargas de fuerza y las recepciones son muy grandes. Por ejemplo, tú de la barra llegas a una altura 3 metros y medio y tienes que caer sin moverte. Entonces, claramente los tobillos, las rodillas, la espalda sufren bastante, si no estás bien preparado.
Y eso en el tiempo, digamos, pensando en el futuro, tú eres joven todavía, no tendrá, por la experiencia o amistades que tú tienes ya de gimnastas que ya están retirados y son mayores, no tienen problemas de articulaciones. La mayoría no. Ya, La mayoría no claro. tiene problemas básicamente porque hay una buena preparación. Ujú. Ahora, claramente uno va a tener lesiones siempre y cuando no hayas tenido las condiciones adecuadas, tanto en la implementación como porque puedes tener un muy buen entrenador, un muy buen preparador físico, pero si tienes malos aparatos, malos colchones de caída, malos colchones de recepción, la verdad que es peligroso. Claro. Entonces, claramente pueden venir lesiones. Pues por lo mismo que la infraestructura deportiva, que es lo que falta bastante, es necesaria. Es muy necesaria. Vamos un poco a la parte técnica, para la gente que nos está escuchando, invitarles a que sigan en sintonía y que conozcan un poco lo que es la gimnasia artística. Cuéntanos un poco en qué consiste, las modalidades, la parte técnica propiamente tal. Bueno, la gimnasia artística son dos, que una es la femenina, gimnasia artística femenina, y la masculina. La gimnasia artística femenina tiene cuenta de 4 pruebas, que son el salto del caballete, la paralela asimétrica, que es una barra más alta que la otra, la viga de equilibrio, que es una, por decirlo de alguna forma, un madero de 5 metros de largo por 10 centímetros de ancho y a una altura de 1,20 m. Y el suelo, que es donde las niñas hacen una serie de ejercicios acrobáticos y mezclados con danza y música. Y la gimnasia artística masculina consta de 6 pruebas y tienen en común con las mujeres solo el salto del caballete y el suelo, con la diferencia de que el suelo de varones no tiene elementos de danza ni música, sino que elementos gimnásticos que se llaman, que son enlaces para poder continuar con otra acrobacia. Y luego está el caballete con arzones, están las anillas, que son como las más espectaculares. Claro. Está la paralela, que son 2 bandas a una altura de 1,80 m, donde se hacen diferentes ejercicios, por ejemplo, paradas de mano, balance. Y la barra fija, que también es como la reina de la gimnasia cuando dan los Juegos Olímpicos, siempre le dicen así, carcuro, ponte tú. Ya. Y hace donde tú estás sobre una barra y dan vueltas, se sueltan, se vuelven a tomar y salen. Esas son las 6 pruebas de la masculina y las 4 de la femenina. Y básicamente consta de realizar ejercicios, el código de puntuación dice ejercicio de forma segura y artística, que se vea perfecto, que se vea fácil. Ese es el objetivo de la selección de ejercicios que tú haces. Y en estas dos modalidades, masculina y femenina, por ejemplo, en la masculina, ¿ustedes se pueden especializar en alguna o tienen que dominar todas? La verdad es que... Para la competencia me refiero. Claro, la gimnasia artística hace un par de años atrás, hace un poquito más de un par de años atrás, constaba precisamente de conocer al gimnasta más completo, que era el campeón all around, que era el campeón de la sumatoria de los 6 aparatos. Pero hoy en día vemos, por ejemplo, el equipo chino no tiene ningún gimnasta que haga los 6 aparatos, y son campeones olímpicos. Por tanto, ellos se preocupan de potenciar aquellos aparatos más fuertes para cada uno de sus gimnastas, y se están viendo cada vez más especialistas. Por ejemplo, tenemos el caso aquí en Chile de Tomás y de Juan Pablo, que son especialistas en suelo y salto, y ambos tienen la capacidad de hacer los 6 aparatos. De hecho, Tomás clasificó los Juegos Olímpicos haciendo los 6 aparatos, no en su especialidad. Siempre se trabajan los 6 aparatos, pero siempre uno tiene también uno más fuerte que otro. Claro. Tu carrera, las competencias, ¿dónde has estado ya después de no adulto, sino que de joven, después de los 15, en fin? ¿Dónde yo competí empezaste? Principalmente en sudamericano, acá en Chile, competí en Brasil, competí en Venezuela, básicamente porque no habían tantos recursos como hoy en día para salir a competir. Nosotros teníamos un muy buen nivel, pero no podíamos optar a competencias de más nivel. Entonces nos quedábamos como seleccionados nacionales siempre representando al país, pero en torneos que era más fácil llegar. Ahora no, ahora pueden ir a una Copa del Mundo sin ningún problema.
Y eso en ese tiempo, digamos, claro, costaba más por un tema netamente de recursos. Claro. Porque ustedes la preparación la tenían para competir a la par o por lo menos equipararse. Por lo menos intentarlo. Intentarlo, Claro. Exacto. Pero era una cosa de recursos. Solamente. ¿Y cómo se financiaban entonces cuando ustedes salían fuera del país, digamos? La verdad que ahí habían dinero desde la federación Uh-huh. y muchas veces con el apoyo de Dijeder en ese entonces. Uh-huh. Y se conseguían recursos. Básicamente habían casos que eran por gestión personal de nuestros entrenadores y otras veces que sí nos apoyaban cuando era un torneo relativamente importante. Uh-huh. Pero principalmente las platas salían de la federación con los proyectos que ellos manejaban, con los recursos que ellos tenían y muchas veces también con el apoyo de Dijeder o regional o Dijeder nacional. Perfecto. Estimados amigos, estamos conversando con Francisco Rodríguez Silva, el juez internacional de gimnasia artística. Vamos a seguir con él luego estos cortos comerciales. 20 horas con 33 minutos, estamos de vuelta en una nueva conversación. Estamos con Francisco Rodríguez Silva, juez internacional de gimnasia artística. Él viene llegando de jurar en los Juegos Odesur que se están desarrollando en Santiago. Francisco, entramos un poco a la parte ya de Odesur, pero previo a eso, ¿cómo te llegas a convertirte en juez? ¿Cuáles son los requisitos que se necesitan para llegar a ser juez de gimnasia artística? Mira, te voy a contar por qué soy juez. Ok. Porque cuando yo decidí dejar la alta competencia, no quería dejar de estar parte en la gimnasia chilena. Por tanto, hice mi primer curso de jueces nacional, el cual aprobé, me gustó mucho la experiencia y de ahí para adelante empecé a hacer carrera en cuanto a lo que es ser juez. Y para ser juez tú tienes que prepararte, tienes que conocer todos los ejercicios que se pueden hacer. Hay un libro que nosotros llamamos el Código de Puntuación, donde están todas las reglas que tú tienes que saber, todos los ejercicios, el valor. Y tú tienes que dar una prueba teórico-práctica donde muestras tus conocimientos y es una prueba muy exigente en la que te miden y tú quedas calificado primero, en la primera instancia como juez nacional y luego tu federación nacional te propone en el curso internacional. Uh-huh. Y en el curso internacional tú puedes optar a 4 grados que para ir escalando en el ranking en esos grados tú debes cumplir con ciertos requisitos, aparte del porcentaje de aprobación, tienes que cumplir con la participación en torneos. Por ejemplo, si yo quiero subir de grado 4 a grado 3, tendría que tener al menos 2 competencias internacionales evaluadas, y así sucesivamente. Y si ya yo soy grado 2, tengo el segundo grado más alto, para poder mantener ese grado necesito evaluar copas del mundo, campeonatos del mundo y torneos continentales. ¿Dónde te ha tocado ser juez? Digamos, a nivel nacional, internacional. La parte que más me gustó como para evaluar, que yo me tocó ir a un mundial a Eslovenia, a la ciudad de Maribor. Una ciudad preciosa, yo siempre contaba que era como de cuento, era todo derechito, todo muy lindo, todo limpio. Todo limpio. Yeah. Los cajeros automáticos al aire libre. Wow. Aquí no quedaría me ha tocado evaluar allá en Eslovenia y básicamente en todo Sudamérica. Conozco evaluando, bueno, no conozco esos países, porque tú vas del hotel al gimnasio, claro, y de luego al aeropuerto. Pero me ha tocado evaluar en todos los países, creo que me falta Ecuador nomás acá en Sudamérica. ¿Y cómo es la experiencia? ¿Cansadora, enriquecedora, gratificante? La verdad, debo reconocer que siempre me quiero venir. Ya. ¿Ya? Estando en el hotel o estando en las distintas circunstancias, pero estando en el gimnasio es otra cosa, porque uno se dedica y uno le gusta mucho. Si la verdad es que estamos en esto porque nos gusta. Y es eso, pues el asunto de evaluar en otros lados es una experiencia bastante entretenida. Tú ves gimnasta de repente de muy buen nivel. Me sirve a mí también como entrenador para el grupito que yo tengo acá en el colegio. Claro. Y eso, pues son experiencias bastante entretenidas, bastante enriquecedoras y bastante con mucha responsabilidad también. Porque, por ejemplo, en el caso ahora de los Odesur, tú tienes que ponerte a la par de los jueces que vienen de otros lados, que son jueces también de gran nivel. Dentro de lo que has evaluado,
¿Cuál ha sido el lugar donde has visto deportistas con mayor nivel de optimización en términos de ejecución de las modalidades? En Eslovenia, precisamente, como era una Copa del Mundo, y que estaba muy cercana a un torneo importante que era el Test Event, que era el último clasificatorio a los Juegos Olímpicos, llegaron muchos deportistas como parte de su preparación para ese torneo. Por tanto, llegaron gimnastas chinos, gimnastas ucranianos, ¿verdad? Que tienen un nivel técnico muy, muy bueno. Y en ese torneo me tocó evaluar precisamente al que fue campeón olímpico de anilla, me tocó evaluar a medallistas en arzones. Entonces fue una experiencia muy exigente, yo estaba muy asustado, lo reconozco, pero a la vez enriquecedora y me dieron más ganas de seguir evaluando. Me imagino que este código de puntuación que tú dices es bien específico, bien claro, no da paso a como la duda, es bien objetivo y quiero decir que no cuesta poner la nota en el fondo. O hay que tener un ojo, bueno, lógicamente la preparación, pero porque vamos a hablar un poquito después de la disputa que hubo entre las gimnastas de nuestro país, desgraciadamente. Claro, la verdad que sí, pero como somos personas, ¿verdad? Claramente puede haber un error siempre. Se intenta que eso sea mínimo y que no perjudique a nadie. Muy pocas veces hay errores, salvo algunas malas intenciones. Existen también. Existen, porque cuando tú estás representando a tu país, tú no vas como juez imparcial, tú vas como juez chileno o como juez argentino o juez brasileño. Por tanto, muchas veces se dice que hay que defender al deportista. El código de puntuación, y nosotros intentamos que eso no pase, que la evaluación sea lo más justa posible. Claro. Pero hay casos en que se hacen alianzas entre países. Diablos. Entonces, viene, no sé, por poner algún ejemplo, viene el país A y se junta con el país Z y dicen, oye, Lobby. Claro, yo vengo por la de oro en tal aparato, ¿cuál tú necesitas? Ya. Entonces, claramente le pongo un poquito más nota al rival y le pongo menos nota al no sé qué. Y eso, bueno, es una cosa fuera de lo legal, digamos, en términos claramente de juez, claramente, obvio. No, aparte que es antiético. Evidente. Sí, siempre se intenta que gane el que debe ganar. El mejor en la competencia, no el mejor en el papel. Entonces... Pero principalmente aquí en Sudamérica se da mucho estas alianzas truchas. Tomás González, Francisco, ¿nos puedes contar algo de él? ¿Lo conoces tú? ¿Has entrenado? Sí, pues, me tocó entrenar con él, me tocó compartir con él también. Y ahora como juez me toca viajar periódicamente a las evaluaciones que se hacen como parte del entrenamiento. Tomás es una excelente persona, es el mejor gimnasta que hemos tenido en la historia. Es uno de los mejores deportistas también que hemos tenido en la historia del país. Eso es un talento pero increíble. ¿Cómo llega a ser lo que es Tomás González? Porque partió tarde, tú dices. No, o sea, yo te decía que también 10 años es temprano. Ya. Pero Tomás tiene una cuestión familiar también. Su mamá era medallista sudamericana, su papá era medallista sudamericano. Por tanto lo llevaron desde muy chico al gimnasio. Él a los 10 años empieza con su entrenador ruso en la Universidad Católica. Claro. Por tanto, desde esos 10 años, él antes hacía gimnasia, sí, invertía, me imagino, rueda, pero en el colegio, como parte del extraescolar que hay en todos los colegios. Pero cuando él se empieza a dedicar, y ya luego de eso, no sé si pasó mucho tiempo en que el Tomás dejó el colegio, y se dedicó solo a eso, claro. Que es una gran diferencia con el resto de los deportistas. Hay dos cosas que yo veo ahí en Tomás González, la impronta de su padre y lógicamente yo creo que una carga genética también que lo potenció. ¿Por qué te llaman a ser juez de los ODESUR? Entremos en los Juegos ODESUR, Juegos Suramericanos en Santiago que se están desarrollando. Los Juegos ODESUR en cualquiera de los deportes son el torneo más importante que tenemos a nivel subcontinental. Por tanto, se intenta que los jueces sean los mejores de cada país. En este caso, nos llamaron a nosotros precisamente porque teníamos el mayor grado dentro de los jueces chilenos.
hay 2 jueces más también que tienen el grado que yo tengo, pero ellos eran parte de la organización del torneo. Por tanto no podían evaluar, y ahí se suma otro juez que tiene un poquito grado menos, pero también es un muy buen juez. Y nosotros fuimos 3 jueces chilenos los que afrontamos la competencia, y también claramente dependiendo del grado, ¿no? Un juez con un grado muy pequeño no podría haber evaluado el torneo. ¿Y de qué otros países venían jueces? Cada país debe traer al menos okay. un juez. Si viene con equipo completo, tiene la posibilidad de traer 3 jueces. Ahora, si viene por individuales, solo uno. ¿Cómo has visto la organización? ¿Somos un país preparado para este tipo de eventos? Me tocó ver muy de cerca la gimnasia porque yo estaba participando, y me tocó también ver el asunto de la natación, que estaban en el gimnasio del lado, y me parece increíble. Nosotros entramos al gimnasio y pensamos que no era Chile, por lo que estábamos acostumbrados. ¿Dónde estaba ese gimnasio? El gimnasio está ubicado en el Estadio Nacional, se hizo un polideportivo tras el centro de alto rendimiento. Claro. Y se acondicionó la piscina, que era al aire libre hasta hace un par de años atrás, y se hizo una cúpula, un edificio bastante lindo para la piscina. Y la verdad que son instalaciones de nivel mundial. Nosotros perfectamente podemos traernos ahora una Copa del Mundo a Santiago sin ningún problema, y realizarla de la mejor forma posible. De verdad que nosotros, y conversábamos con Tomás precisamente, ya que te acordaste de Tomás, me dice, el único gimnasio mejor que este que yo he visto en el mundo fue en Japón, y básicamente porque era 5 veces más grande que este, pero en cuanto a implementación y en cuanto a equipamiento y en cuanto a la organización del torneo, ha sido uno de los mejores torneos del mundo. La implementación, o sea, cumple con todos los requisitos. Todo en la parte de lo que tuviste. Sí. Claro, porque en las noticias veíamos que en una de las competencias, no recuerdo cuál fue, ciclismo creo, citaron a un horario y después partieron después, hubo como una descoordinación. Mira, muchas veces esos son detallitos que pueden suceder. Imagínate que haya un taco en el trayecto de los deportistas al hotel o de los jueces al campeonato, y te tiene que atrasar la competencia. Claro. Y muchas veces son imponderables que suceden. ¿Verdad? No quiere decir que sea una mala organización. Hay detalles, siempre hay detalles, y que nosotros, por ejemplo, este juego de surf era nuestro ensayo general para el Panamericano que pretendíamos realizar como país, pero que ganó Lima. Inexplicablemente ganó Lima. Francisco, ¿cómo va Chile te voy a comentar un poco del medallero? Este lo saqué, lo revisamos a las 16:15 horas. Brasil llevaba 140, Argentina 92, luego Colombia con 91, Venezuela 88, Chile 85, Ecuador 44, Perú 24, Paraguay 3, Uruguay 4, Panamá 6, Surinam 3, Bolivia 1, y Guyana Francesa 0, Aruba 0. Y Aruba 0 también. Tú me explicabas que en el fondo lo que marca acá es el oro. Claro, porque el total de medallas solo sirve para saber cuántas sacaste. La verdad que mandan las de oro, el país que tiene más medallas de oro es el que está primero en el ranking del medallero. Claro, acá en oro, por ejemplo, te comento Brasil 61, Argentina 28, Colombia 28, Venezuela 25, Chile 17, Ecuador 12, hasta las 4 de la tarde, ¿no? Perú 5, Paraguay 1. El resto que habíamos mencionado, Uruguay, Panamá, Surinam, Bolivia, Aruba y Guyana 0. Sin medallas de oro. Exacto. Claro, lo que pasa es que esto es súper normal. Yo pensé que Colombia lo más probable es que Colombia termine en el segundo lugar, porque luego de lo de Sur que organizaron ellos en Medellín, subieron un montón el nivel, incluso en los Juegos Olímpicos hicieron una excelente participación en Londres. Resulta que, por ejemplo, vemos que Argentina tiene la misma cantidad de medallas de oro que Colombia, pero está sobre ello en el medallero porque desempatan la medalla siguiente, que es la de plata. Por tanto, ellos tienen 35, Colombia 27, y el medallero se va armando de esa forma. Si empataran en las de plata también, las que decidirían serían las de bronce. Ok. ¿Cómo ves a Chile en el quinto lugar? Hablemos del oro. 17 de oro hasta las 4:15. Entiendo que en esgrima iban a disputar también el oro la participante que estaba, no recuerdo el nombre. Me parece que es el segundo. Ya. La verdad que nosotros
estamos manteniendo el lugar que tuvimos en el Ovesur pasado. Ujú. Yo esperaba más medallas. La verdad que hasta el momento ha sido poca la cosecha. Faltan deportes y faltan deportes fuertes para Chile también. Ujú. Pero yo creo que son poquitas. Ujú. Nosotros debiéramos trabajar como, ya que logramos hacer una muy buena organización en la mayoría de las competencias, debiéramos también tener un muy buen nivel deportivo. Ujú. Si te fijas, tenemos muchas medallas de plata. Claro. Tenemos más que todos de plata. Exacto. Es una buena reflexión. ¿Cuál es la diferencia? Comparemos Chile-Brasil en oro. Chile 17, Brasil 61. ¿Cuál es la diferencia con Brasil? Desde tu punto La de vista. verdad es que, por ejemplo, nosotros siempre decimos que somos muy buenos para el surf. Que tenemos buenos surfistas, que pichilemos, no sé qué. Claro. Pero en el circuito mundial no conocen a Chile. Ajá. Sí conocen la playa, pero ningún chileno. ¿Verdad? En cambio, tú vas a cualquier copa del mundo de surf y hay 16 brasileños inscritos en cada una de ellas. Entonces, y así pasa en la gimnasia, y así pasa en el atletismo, y así pasa en todos los deportes. Y más con los deportes de equipo, que son fuertísimos en el voleibol, fuertísimos en el fútbol, fuertísimos en el básquetbol, ¿verdad? Y Argentina va para las mismas. Ellos se preocuparon de hacer un trabajo de base y un trabajo de potenciar los equipos desde abajo, desde la categoría preinfantil, desde los 8 años hacen un equipo y ese equipo lo mantienen hasta que llegan a los 18 y disputan ser campeones del mundo. O sea, en cambio nosotros no tenemos recursos para esas categorías. A lo mejor los hay, pero no, en definitiva no los... No, porque tú para poder ser becado en los ProDar o ser deportista ADO, tú tienes que tener resultados. Pero ¿cómo obtienes ok, perfecto. Ahí está la lógica. Entonces la diferencia está en que estos países sí se preocuparon de buscar campeones, no de tenerlos y luego ayudarlos. O sea, los forman. Buscan campeones. Hay una mentalidad distinta. ¿Cómo llegamos a eso? La verdad, con políticas deportivas coherentes. Ya. Buscando el objetivo, no con objetivos cumplidos. Ya. Sí, Tomás González tiene apoyo, el único gimnasta en Chile que tiene apoyo más allá de lo que puede ser una medalla o una beca ProDar, porque tiene auspicios, ¿verdad? Pero es luego de los muy buenos resultados que tuvo. Claro. Pero en primera instancia fue un esfuerzo personal. Claro. Y es lo que pasó con Mazú y es lo que pasó con Fernando González, que su familia se va a vivir a Estados Unidos básicamente para que el muchacho haga tenis. Y claro, fue uno de los mejores del mundo, pero por esfuerzo de su familia, no del Estado. Volvamos un poquito al tema de la organización. Yo no sé si tú le ves relación, Francisco, al problema que hubo, al accidente que tuvo la ciclista Irene Aravena, que fue bastante complejo. Leía también hoy día que la Fiscalía va a tomar asunto en esto, en una investigación, para ver qué pasó. ¿Qué pasó ahí? La verdad que yo del reglamento de ciclismo conozco muy poco. Pero del accidente. Pero el accidente me parece evitable. Pero como decimos, fue un accidente. Claramente no hubo una intención de que la muchacha se lesionara. Más aún si estaba peleando una medalla para Chile. Pero tengo entendido que cuando hay una partida falsa, por reglamento no se quita el partidor. Ya. Yo creo que el error está en el aviso que se le hace a los deportistas de la partida falsa. Si se dan cuenta que siguen corriendo, hay que frenarlas de alguna forma y no llegando al partidor. Porque vemos solo una bandera. Ahora no vemos las imágenes completas, no vemos el estadio completo. Pero lo que se ve es que ellas no escuchan el segundo disparo que para la carrera. Y se ve solo una bandera que es muy tarde, esa bandera que casi saca la bandera y choca, ¿verdad? Quizás esa bandera debió haber estado, no sé, 20 metros, 30 metros antes. Evitable. Pero quizás, por reglamento, esa bandera debe estar ahí. Ya. Yo por eso digo que no conozco el reglamento. Correcto. Hay otra polémica, bueno, como en todo orden de cosas. ¿Cuál es tu impresión sobre el problema de la disputa entre gimnastas? Isabel Lazo, madre de Simona Castro, es acusada de ayudar a una deportista peruana para que apelara en contra de Melanie Cabrera en la prueba de vigas de equilibrio. Yo estaba ahí. ¿Estabas ahí? Sí. Ya. Relátanos un poco cómo se dio toda esta pelea, digámoslo así, entre comillas. Yo estaba, en ese momento no me tocaba evaluar, y estaba en el público y se escucha, estaba formado para que me tocaba entrar a evaluar. Y se escucha cambio en la nota de la gimnasta peruana, no me acuerdo el nombre de la gimnasta, y dicen
nota de partida, porque tú tienes un máximo de nota, que su nota máxima se incrementó en 1/10. Ujú. Y al incrementarse en 1/10, su puntaje total, su puntaje final, también se incrementó en 1/10, por tanto quedó por sobre Melanie, que hasta ese momento era la segunda. Entonces Chile ganaba medalla de oro con Simona y medalla de plata con Melanie, y luego venía la peruana. Después de la premiación, se me acerca el entrenador de Melanie y me dice: Pancho, mira, y me muestra un video donde él graba a esta entrenadora. Ya. Y se ve claramente que Isabel está escribiendo la serie de la peruana, y se hace el reclamo que es favorable para la peruana, y baja Melanie. ¿Cómo lo ves eso tú? Porque algunos hablaban de antipatriota, de... Bueno, Mira, la verdad es que yo leía ponte, que... pero yo lo veo de la otra forma. Ponte Ya. a pensar que Melanie hubiese tenido la medalla de oro y Simona la medalla de plata. ¿Habría hecho eso? Para pensar. ¿Ah? Entonces, Sí. más allá del país. Claro. Más allá del país. Ahora, yo no puedo reclamar en contra de mi país. Evidente. Aunque sabemos, lo conversaba yo con mi señora, sabemos que la peruana sí tenía ese 0,10 más, Ya. ¿verdad? Pero estaba perdiendo una medalla de plata. Y estábamos viendo recién que puede definir el medallero. Exactamente. Isabel Lazo, yo leía también que no es la única polémica que ha tenido ella. Ha tenido polémicas en otros países, en otras competencias. Incluso no recuerdo el nombre de la gimnasta que decía que decidió no ir donde fuera... Isabel, Macarena claro. Pinto. Ya. Macarena Pinto tiene medallas mundiales, igual que Tomás. Ujú. Y ella decía, yo la verdad es que tomé la decisión de no competir donde competir esté Simona Castro. Digamos, es básicamente porque Isabel asume como entrenadora nacional, y ella tiene el poder, como cualquier seleccionador nacional, de modificar el equipo a última hora si lo quiere, si el reglamento lo permite. Por tanto, puede cambiar una gimnasta que clasifica a la final. Yo fui a un torneo de Colombia con ella y había una gimnasta clasificada a la final, y una de sus hijas no clasificó a la final y ella la rotó. Y sacó a esta gimnasta y entró la otra muchacha. Y eso no es regulable en el fondo, porque ella tiene dos, digamos, conflictos de intereses, como podríamos decir, porque si es la madre y es entrenadora de... Hubo un momento en que y... Isabel estaba a cargo de las juezas en Chile, Diablos, o sea. de las entrenadoras en Chile, era la seleccionadora nacional, y su esposo era dirigente de la Federación Nacional. Nada que hacer. Entonces lo que decía era ley, pues obvio. Y todavía ella sigue en el rubro, obviamente. Lo que pasa es que no sé si... Yo estoy... es mi pensamiento, es una cuestión muy personal. Claro. No sé si sea así, quizás estoy equivocado. Pero los hechos muchas veces hablan por sí solos. Y su esposo fue sancionado y ya no puede dirigir nunca más. Pero ella no, porque su nombre nunca apareció. Y hay decisiones que pasan por decisiones técnicas, ¿verdad? Que muchas veces son poco éticas, pero pasan por decisiones técnicas. Bueno, lo que comentaba también Melanie Cabrera, ella con este revés que tuvo en el fondo tampoco podía postular a esta beca que tú mencionas, beca de aprobar. Y eso en el fondo era lo que también sentía mucho. Claro, ella buscaba recursos, ella está pensando en retirarse, porque no tiene apoyo, ¿verdad? Ella debe tener 25, 26 años. Ya. No, menos, porque está recién egresada a la universidad. Ya. Y tú con una medalla de bronce es muy poco el recurso que puedes optar. En cambio, con una medalla de plata, con una medalla de oro, es casi seguro que tú vas a tener un apoyo. Por tanto, fue más que la medalla lo que perdió Melanie con esta actitud de esta entrenadora. Ahora ella hace declaraciones hoy, no había querido hacer declaraciones hasta hoy, donde dice que eso es fair play. Pero ¿hasta dónde es el fair play? Creo yo. Porque un jugador chileno que le cobran un penal en el Mundial no va a ir a decirle al árbitro, ¿sabes que no fue penal? Claro. ¿Verdad? Porque el fair play... ¿Cuál es el fondo de eso? ¿Cuál es el sentido? Claro, de perjudicarte a ti mismo. Exacto. No se trata de sacar ventaja. Exacto. Pero los errores pueden suceder. Francisco, estamos a 3 minutos ya, desgraciadamente, de terminar el programa.
¿Cómo se mejora el deporte de alto nivel en Chile? Bueno, algo hemos conversado, pero si tú fueras ministro del deporte o algo similar, ¿qué harías en el fondo para potenciar? Porque aquí en Chile somos fútbol y eso sería. La verdad es que, como te decía antes, preocuparse de los deportistas iniciantes, de hacer masividad deportiva, pero orientada al alto rendimiento. Está muy bien la masividad que se hace por parte del IND, por parte de las organizaciones sociales, donde se hace actividad física en las plazas, claro, para los vecinos, ¿verdad? Está excelente, qué bueno que se haga. Pero eso no me sirve para ganar medallas. Si nosotros queremos destacarnos en el deporte de alto rendimiento, tenemos que tener políticas coherentes con la masividad orientada al alto rendimiento. Y eso es apoyo, y eso es infraestructura, y eso es dinero destinado a las categorías menores, básicamente. ¿Cuál es tu futuro como juez? ¿Cuál es tu meta? ¿Cómo sigue? Mi meta como juez es llegar a evaluar unos Juegos Olímpicos. Como deportista no lo logré, diferentes motivos, quizás no tenía el nivel, ponte tú, o quizás no se dieron las oportunidades. Pero como juez me encantaría llegar a evaluar unos Juegos Olímpicos, creo que son, en la instancia deportiva ya no hay otra, más que eso no hay otro. Por tanto, esa es mi meta, llegar a evaluar unos Juegos Olímpicos, participar de unos Juegos Olímpicos, creo que es la meta de cualquier deportista o de cualquier ex deportista. Claro. Y eso, pues la carrera empezó hace un par de años atrás y vamos a intentar lograrla. Bien, Francisco, te queremos agradecer que nos hayas acompañado en esta tarde, nos hayas puesto al tanto de lo que son los Juegos, ¿verdad?, sudamericanos, y con las polémicas, con la organización. Agradecerte el hecho que estés acá en nuestro programa el día de hoy. No, pues agradecerte a ti por la invitación, ha sido un agrado conversar contigo. Bien, pues, estimados amigos, soy Diego González Zúñiga, esto ha sido una nueva conversación, les espero el próximo viernes, que tengan buen fin de semana. Esto ha sido una nueva conversación a través de Madrigal FM. Nos reencontraremos el próximo viernes a las 20 horas para seguir compartiendo una nueva conversación con la música de los años 70 y 80, junto a la compañía de Diego González.